Después de la Segunda Guerra Mundial era muy fácil, en principio, distinguir qué gobiernos o qué partidos hacían políticas de derechas o políticas de izquierdas, porque todos los partidos o gobiernos que priorizaban las políticas de plena ocupación, es decir, que la gente tuviera trabajo, eran consideradas políticas de izquierdas. En cambio, los gobiernos y las políticas que buscaban controlar la inflación eran consideradas políticas de derechas. Con la crisis de los 70, la crisis del petróleo, que se llamó la crisis del petróleo, bueno, pasaron dos cosas. Primero se descubrió que el sistema de libre mercado, de nuevo, una vez más, no era de libre mercado, no había libre competencia, porque un monopolio del petróleo, por unos países que formaron la OPEP, determinaron el precio de esa materia prima fundamental. Entonces, la crisis que se derivó del incremento de los precios del petróleo produjo en economía una cosa que se llamó estanflación, que era que no había ni pleno empleo y en cambio sí había inflación. Es decir, que de alguna manera no se podía intentar crear empleo dejando que la inflación subiese, porque la inflación ya era muy alta por el ejercicio de los precios de los monopolios y al mismo tiempo había paro. Parecía que se habían roto desde el punto de vista de la política económica las orientaciones sobre cómo hacer políticas de derechas o de izquierdas. Pero entonces empezaron a ponerse énfasis en política económica en la necesidad de hacer políticas de centro. Bueno, ¿qué sería una política de centro? Sería aquella política en torno a la cual se intentaría congregar el máximo posible de ciudadanos o de votantes. El centro, de hecho, es un punto muy débil, muy tenue, casi inexistente, entre lo que deberían ser o lo que son las políticas de altruismo, las políticas que van destinadas a la inmensa mayoría de la población, la sanidad pública, la enseñanza pública, etc., y las políticas egoístas, las que favorecen solo el beneficio, el interés de unos pocos. Entonces, intentar estar en el centro de dos visiones de la política tan diferentes es realmente difícil, por no decir imposible. Lo cual no quiere decir que a nivel personal en algunos momentos nos movamos hacia el altruismo, hacia la solidaridad y a veces nos movamos hacia el egoísmo, el propio interés. En los años 80 empieza una gran ofensiva contra el movimiento obrero organizado. En Inglaterra es el gran combate que tiene cuerpo a cuerpo, yo diría casi, que tiene Margaret Thatcher con los mineros. Huelgas muy duras que asolaban, arruinaban comarcas enteras y que el gobierno se negaba a negociar. La clase obrera inglesa acabó por rendirse. La derrota de la clase obrera fue fundamental, tanto sobre todo en Inglaterra como también en los Estados Unidos, para que pudiera el neoliberalismo empezar a pisar fuerte. El segundo paso importante de crecimiento del neoliberalismo fue ya cuando se produce el desplome de la Unión Soviética, cae el muro de Berlín. El capitalismo se encuentra no solo con que tiene un amplio camino para extenderse, privatizar, hacer sus negocios, crear sus mafias, etcétera, que es lo que se creó, se hizo y en esos momentos está, sino que además ya no tuvo que guardar las apariencias ante las clases obreras que ya habían sido muy castigadas con las políticas represoras de los años 80 y por tanto pudo empezar a desmontar el estado del bienestar, colonizando los capitales financieros a los capitales comerciales, entrando en las empresas
apoderándose de los hogares con esas hipotecas pues, que todos conocemos que eran basura, creando unos productos tóxicos, pero es que además a eso había que sumar que ya la clase obrera, por un lado, había recibido un fuerte castigo desde el punto de vista de sus resistencias con Margaret Thatcher y por otro lado que se había también de alguna manera infectado del virus neoliberal. ¿Qué decía ese virus neoliberal? No hay otro camino. Humpty Dumpty, en Alicia al otro lado del espejo, le comenta a Alicia: las palabras pueden tener muchos significados, pero lo importante es saber quién es el dueño de las palabras. Eso es lo que está sucediendo constantemente. Estamos viendo que las palabras están significando todo lo contrario, o en muchos casos nada que ver con lo que realmente quieren decir. Por ejemplo, soberanía nacional. Soberanía nacional significa que un pueblo, una ciudadanía, decida su futuro. Seguramente, ciudadanía nacional, en la Inglaterra de Thatcher, quería decir que la gente, los mineros, los metalúrgicos, tenían que tener sus reivindicaciones conseguidas, garantizadas. Thatcher lo cambió porque la soberanía nacional era ganar la guerra de las Malvinas. Todo el mundo habla de preservar el euro, de salvar el euro. Es una mentira, porque el euro no es ningún tótem, no es ningún dios, no es un sagrario. El euro es una moneda que tiene detrás unas políticas que en cualquier caso son las que hay que cambiar. ¿Y qué se dice? Que cuando tú quieres cambiar las políticas monetarias, las políticas fiscales ausentes, es decir, las políticas económicas que deberían poner el euro al servicio de la soberanía nacional, te venden como que tú te quieres cargar el euro. Cuando la austeridad se convierte en ideología, la austeridad sirve para privatizar lo público. La austeridad sirve para ir más allá de la economía, a colonizar la mente y decir, no, es que tú no tienes que vivir en la austeridad, tienes que vivir en la pobreza, tienes que vivir sin trabajo fijo, tienes que vivir en la precariedad, tienes que vivir con el miedo. Y entonces una palabra que tiene un gran valor simbólico y apreciable, la austeridad, se convierte en un instrumento para difundir el pánico y para dominar a los pueblos. Entonces es muy importante la batalla del lenguaje y ver detrás de cada palabra qué parte hay de realidad y qué parte hay de ideología. Una de las grandes mistificaciones e instrumentalizaciones del lenguaje está en cómo se utiliza el Producto Interior Bruto, eso que llaman el PIB. El PIB, en definitiva, sería aquella medida que nos diría todo lo que ha pasado por el mercado en creación de bienes y servicios durante un año. Simplemente esto. No habría que darle más importancia. El PIB sería la suma, además, de lo que se ha producido en el sector privado y lo que se ha producido en el sector público. Y naturalmente, cuando hablamos del PIB de una nación, no distinguimos qué parte viene del sector privado y qué parte viene del sector público, aunque convendría saberlo, porque en tiempos de privatizaciones, en tiempos de corrupción, el sector privado está parasitando lo público con unos fines completamente diferentes. El sector privado busca su beneficio, en tanto que el sector público lo que busca, teóricamente o de hecho, es asegurar enseñanza, servicios, hospitales, instrucción, etcétera, para todo el mundo. Por tanto, no es lo mismo el PIB que viene del sector público y del sector privado, pero la suma de los dos sería el PIB de la nación. Esa gran vara de medir de países para saber quién es más importante, quién lo es menos, etcétera, esconde muchísimas trampas. Brasil ha conseguido un crecimiento muy importante del PIB destrozando la Amazonia, vendiendo sus maderas,
colonizando territorios de selva virgen, etc. ¿Se puede realmente pensar que se ha creado riqueza destruyendo una riqueza nacional de todo el pueblo del Brasil? Pero hay más, porque están tentando por entrar en el PIB e intentan el dinero de la economía sumergida aflorar al PIB toda una serie de transacciones de liquidez procedente de unas transacciones que están en una capa medio oscura, una economía negra, que proceden de la trata de personas, de la trata de armas, de los tráficos de heroína, de todo lo que es lo peor del mundo, o los dineros ocultos en los paraísos fiscales que necesitan poder entrar en el mercado, poder aflorar en el PIB y que para eso necesitan de vez en cuando que haya amnistías fiscales. Todos esos extremismos que se traducen en violencia a la mujer o violencia hacia el extranjero, odio al extranjero y sobre todo al pobre, porque no se odia al extranjero rico, sino al pobre, al que viene a buscar trabajo. Todo ese movimiento está alimentado y es de alguna manera la contrapartida que se come la solidaridad de las personas. Porque constantemente está ese juego que va más allá de las palabras, que va a los sentimientos, que va a impulsar que saques lo peor de ti. Si no se corta, si no se educa, si no se erradica, si no se castiga, al contrario, se fomenta, nos está demostrando hasta qué punto el neoliberalismo está impulsando políticas de terror y está intentando quebrar las pocas relaciones sociales que tenemos que estrechar y reforzar entre nosotros para no caer en la barbarie. Lo importante es reaccionar y darse cuenta que cuando te están poniendo al extranjero, a la mujer, a la persona con enfermedades crónicas, a la persona débil, como esa persona despreciable cuya vida vale poco, quien te está impulsando a eso es la persona cuya vida sí que realmente vale muy poco, porque no tiene sentimientos, porque ni siquiera tiene esas características fundamentales humanas de la solidaridad, de la empatía, de la sensibilidad. Son seres asociales, son enfermos, están enfermos de avaricia, porque están consiguiendo. ¿Cuántos metros puede tener un yate para que estén ellos satisfechos?